Yo tuve la gran desgracia de que todo me fuera fácil. Todo se me daba bastante bien desde niña, naturalmente, sin mucho esfuerzo. No me costaba ni leer, ni aprender. Se me daban bien las matemáticas, pero también la geografía. Naturalmente me podía integrar a los grupos, hacía amigos. Básicamente, yo crecí pensando que la vida era fácil, que todo se podía, que todo lo podía. Para que dimensionen qué tipo de niña yo era, me subí a lo más alto de un placar y me tiré pensando que podía volar. Pero lo hice 2 veces. 2 veces me tuvieron que coser el mentón y la segunda vez que me tiré tenía 10 años. Todas mis hermanas, que eran más pequeñas que yo en edad, me decían, Andrea, baja, te vas a matar. Cuando llegué a la etapa de la universidad, no era muy distinta a esa niña. No me anoté en una carrera universitaria, me anoté en 2. A la mañana cursaba comunicación social y a la tarde iba a ciencia política. Y los fines de semana todavía tenía energía y ganas de volverme a mi ciudad en el interior de Córdoba. Esa era yo. No es que no me tomara esfuerzo todo eso, pero me parecía fácil. A tal punto que cuando yo me cruzaba con alguien a quien le costaba aprobar, a quien le costaba ser amigo, a quien le costaba el deporte, me costaba empatizar. Era como el otro, a ese que le costaba. Por todo eso que les cuento, nunca sospeché que me iba a pasar lo que les voy a contar ahora. Yo terminé de cursar la universidad. Me quedaba la sprint final, esos últimos 100 metros, los últimos finales. Me siento a estudiar y no podía leer. Sí veía las palabras, entendía lo que significaban, ¿no? Pero todas juntas no hacían ningún sentido. Las miraba y no lo entendía. Mi cerebro, que hasta entonces había sido una olla que contenía todo y que lo cocinaba, de golpe era un colador que no retenía nada. En esa época, mi papá a partir de eso me apodó Coco Fundido. Decía que había quemado el motor. Iban 3 meses de esta situación. Como no, si no fuera suficientemente dramática la situación, me gustó agregarle un pequeño extra y decidí subirme 25 kilos. No 5 ni 10, 25 kilos. Tenía tanto cachete que tenía los ojos como achinados. Mi mamá me decía que tenía un aire asiático. Y yo le digo, tengo cara de chinita. Y dice, no, bueno, más tipo luchadora de sumo. Iban 6 meses. ¿Dónde estaba yo? En el sofá. ¿Cómo? Con el coco fundido y la estética de una luchadora de sumo. ¿Dónde estaba el otro? Ese otro al que le costaba las cosas. Recibiéndose, trabajando, avanzando en la vida. Y ese es el problema cuando uno crece creyendo que lo puede todo. No sabes cómo reconocerte débil, no sabes cómo pedir ayuda. Sos como muy orgulloso para pedirla y más orgulloso para aceptarla. Tengo que reconocer que mis padres me aguantaron bastante. Y luego sucedió lo de Manual. Tiraron la típica célebre frase que tienen todos los padres guardados para en algún momento decirnos o estudias o trabajas. Y ese día fue cuando oficialmente fui declarada en mi hogar una nini. Bueno, como estudiar no podía, digo, pues busco trabajo. Todos sabemos lo difícil que es buscar trabajo con un título, con buena presencia y la autoestima intacta. Imagínense lo que era el desafío para mí. Además, yo les pregunto, ¿qué pones en el CV cuando no terminaste nada y encima tenés 0 experiencia? ¿Qué pones? Me entero que hay una búsqueda para un puesto de secretaria. Tomo el coraje y me presento. Iba a ser la primera experiencia teniendo una entrevista laboral. Voy, tengo la hermosa suerte que el puesto era para secretaria del CEO de la compañía y que el CEO, el presidente, el dueño de la compañía, había decidido él hacer la entrevista a las candidatas. ¿Qué podía salir mal?
Entro en la entrevista. Él impecable. Yo estaba con los joggings negros, lo único que me entró para ir a la entrevista. Él en equilibrio. ¿Vieron esa gente que tiene como un aura que emana éxito? Yo era un montón de piezas sueltas, rotas, que pegué como pude para llegar. Ahí estábamos los dos. ¿Qué es lo primero que me dice? En esta empresa, el valor más importante es el compromiso. ¿Vos sos comprometida? Yo realmente no sé qué espera la gente que uno le conteste en ese momento. ¿Qué le iba a decir? Ah, no, vos sabés que tengo muchos valores, pero justo ese que estás buscando, no. Y obvio que dije que sí, creo que hasta le juré, digamos, de la desesperación que tenía de salir de mi situación. Y la vida obra milagrosamente y misteriosamente, y esto realmente es un misterio porque ni siquiera él que me contrató sabe bien por qué eligió entre todas las candidatas tomarme. Y arrancó mi vida de secretaria. 3 tareas: sacar fotocopia, servir café y atender el teléfono. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en un bucle, todos los días. No es que tuviera algo de malo esas tareas en sí mismas, pero recuerden que yo les conté que era la niña que pensaba que podía volar o la universitaria que se quería comer el mundo. Me comí todo, pero hasta ese entonces, nada más que, pero no el mundo, digamos. Y más que todo, ¿saben cuál era el problema con esas tareas? A mí me recordaban todos los días lo que no era, lo que no fui, lo que rompí, lo que había perdido. Pero me mantenía con cierto entusiasmo. Y un día llegó ese punto de inflexión, ese punto que lo cambia todo y que no tiene retorno. Mi jefe se acerca y me dice: Andrea, vos vivís en el centro, ¿verdad? Yo, cerca de este centro de salud. Ajá. Bueno, voy a necesitar que hagas una gestión en mi nombre. La primera vez que me daban otra tarea. Pero vieron cómo funciona esto, ¿no? De expectativas versus realidad en la vida, ¿no? Yo con mi expectativa ahí cantando y la realidad estaba por meterme 3 cachetazos más de vuelta. Llega a las 6 de la tarde y me dice: ¿podés ir a la cocina a buscar una bolsa? Voy a la cocina. Vamos a su auto. Yo hasta ahí no sospechaba nada. Ya cuando vi que abrió el baúl y no la puerta, dije, capaz debería huir. Abre el baúl. ¿Qué es lo que veo? Un bidón de 3 litros. ¿De qué? De pis. A lo que yo le digo, yo viajo en el A6, en el colectivo, y él me dice: no te preocupes que está bien cerrado. Mientras yo viajaba en hora pico, con 40 grados a la sombra, abrazada a un bidón con 3 litros de pis de mi jefe, ¿saben lo que pensé? Sí, parece ser que soy comprometida. Los primeros 10 minutos del colectivo yo estaba un poco en shock, ¿no? Yo estaba procesando la historia. En el fondo estaba decidiendo cómo me la iba a tomar. Y en un momento sucedió. Fue como un clic. Como la magia, ¿no? Algo que no estaba, de golpe está. ¿Y saben qué? Entendí. Entendí 2 cosas muy importantes. La primera era que yo valía, yo tenía valor. Yo no necesitaba tener un título universitario, una maestría en la NASA, un peso corporal óptimo para tener valor. Yo tenía algo para dar a ese jefe, a un espacio de trabajo, una comunidad. Y la otra cosa que entendí, que mi trabajo era digno, que tampoco necesitaba esperar tener ese puesto de gerente, super archi, mega de una corporación para estar orgullosa de lo que yo hacía. Yo le daba valor al trabajo, yo definía el trabajo, no al revés. Yo pensaba, yo estoy para cosas grandes. Y en ese momento entendí que yo hacía grande ese puesto de trabajo. Luego me recibí, hice una maestría en España, volví a tener un peso saludable. Finalmente tuve un puesto de esos mega archi, con gente a cargo, inclusive tenía voluntarios que creían que tenía valor ese espacio que yo lideraba y me acompañaban.
Pero hasta entonces, esta historia que les cuento, la historia del bidón, era simplemente una historia de reflexión interna, íntima, ¿no? Como una epifanía, eso que me permitió volver a ver el camino y encaminarme. Pero sucedió que yo quería ir a estudiar a Estados Unidos, a San Francisco, a Silicon Valley, a un lugar de mucha élite. Y aplico, me lancé. Uno de los requisitos que era la entrevista, la segunda entrevista en mi vida. Me presento con los mismos nervios, sentía hasta que me latía el cuero cabelludo, ese era el nivel de nervios. Y a veces la vida es irónica. ¿Qué es lo primero que la entrevistadora me dice? ¿Me podrías contar una historia en la cual podamos ver reflejados tus valores? Y yo la única historia que yo tenía acá en la cabeza, ¿cuál era? Entonces, ¿qué sucede? Arranco. Yo ya sentía que estaba desbarrancando. ¿Vieron cuando, y ya no podés frenar y ahí iba con mi historia del pie? Aparte, imaginen, ella pertenecía al mundo de las empresas donde pintan las paredes de colores, donde tienen puff. Yo vengo del lugar donde a veces tenés que transportar pis. Yo le juro que mientras yo le contaba la historia, la mujer tenía los ojos como dos huevos. Yo no sé si es que estaba horrorizada de lo que pasaba acá, sorprendido, sentía pena. Terminé de contar la historia y digo, "Buah". Hace un silencio y lo siguiente que me dice, ¿sabe qué es? Welcome to the university. A mí me tomó 8 años terminar mi licenciatura. Jamás hubiera tenido una oportunidad que me aceptaran ahí si no hubiera tenido una buena historia que contar. Entonces esa historia, que al principio era una reflexión simplemente, se había convertido en una historia de oportunidad que me abrió una puerta. Y yo la verdad ya no tenía más que pedirle al bidón, digamos. ¿Qué más me puede dar a mi vida el bidón? Y miren qué curioso, este año me llaman para un programa que se hace con fondos públicos, que se llama SISI. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Que todos los jóvenes que no están ni trabajando ni estudiando se reincorporen al mercado laboral. ¿Qué querían de mí? Querían que yo le diera a todos esos jóvenes, estamos hablando que por año pasan 40.000 o más jóvenes por ahí, les diseñara una clase cero, todo aquello que necesitarían saber para hacer ese paso del Nini al Sisi. ¿Y saben lo curioso de esto? Los que me llaman no sabían que yo era una Nini rehabilitada, pero a mí me parecía irónico que me llamaran y le pregunté, ¿por qué a mí? Porque mis conocimientos técnicos hay mucha otra gente que los puede tener. Y me dijo, porque vos me transmitís entusiasmo y compromiso con la vida. Y eso es lo que quiero que los chicos se lleven. Y digo, wow. ¿Vieron cómo la distancia en el tiempo y la perspectiva de un poco de madurez hace que todas esas piezas sueltas, que uno no le encontraba dónde ponerlo, empiecen a encajar? Yo no les quiero spoilear el futuro. Yo la verdad que los que me escuchan no sé en qué parte de mi historia en sus propias vidas están. Si les queda una tesis pendiente, si terminaron o no la universidad, si están en un puesto de trabajo que aman o están buscando trabajo. Pero yo lo que quiero compartirles es que puede fallar. A veces no depende del talento que tenga, de las ganas que le pongas, de la fuerza que le ponga. A veces falla. Pero ¿saben qué? Hay más de un camino para llegar a un buen destino. Y finalmente los valores se miden por la dignidad que uno le pone a sus peores momentos. Los valores no son conceptos, ideas en abstracto, saberes. Los valores pueden ser un bidón de pie en un colectivo en hora pico. Los valores son historias, son haceres. Yo soy una persona comprometida y esta historia que les conté es mi forma de hacer. Mi compromiso fue la única cosa que yo tuve para poner en mi CV durante mucho tiempo. La gente que realmente entiende dice que las historias moldean a las personas. Yo sinceramente pienso que es al revés. Nosotros moldeamos a las historias. Nosotros decidimos qué hacemos con eso que nos pasa. Y vivimos en un mundo que pareciera que solo tiene valor los logros económicos, los logros académicos, los logros profesionales.
Entonces, ¿saben? Yo hoy les quiero pedir a cada uno de ustedes que desde sus historias empiecen a contar los valores de los que están hechos, porque ¿saben qué? También son un logro. Así que, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu bidón de pis? Merci.